consulta y algo que los podemos apoyar nosotros. Comentarle un poco de quiénes somos nosotros como compañía. Somos una empresa que tiene 2.500 clientes, es una empresa ya bien constituida, tiene 40 años de experiencia en el rubro y estamos presentes en 6 países, tanto en América Latina como en Europa. Prestamos servicios también en España y en otros países de Latinoamérica, que finalmente estamos en Chile, en la gran industria, desde la gran industria minera, pasando por la industria forestal, de todo el tipo de industria que se puedan imaginar que estamos en Chile, estamos presentes, haciendo distintos tipos de labores, ¿ya? Aquí está un poco la historia. Partió esta empresa en 1982 con el ingeniero Álvaro Fischer y Raúl Alcaíno, por si alguno lo reconoce, los que tienen un poquito más de experiencia. Raúl Alcaíno, ex alcalde de Santiago y además ex presentador de televisión. Trabajamos hasta el 90 nosotros aproximadamente en la gestión integral de residuos en el rubro municipal. Y ahí dimos un salto. Dijimos, ¿sabes qué? No queremos trabajar más en este mundo y nos focalizamos 100% en el lado empresarial. Lo que significa todos los riesgos que conlleva pasar de un rubro más o menos constituido y de un negocio súper conocido, que es la gestión integral de residuos en municipalidades, donde el principal brecha son logísticas, recolección y traslado de deposición final, a pasar a una industria, en el cual hay todo un problema y toda una serie de temas que hay que llevarse para poder posicionarte en este tema. De ahí en adelante, solamente transformaciones, solamente modificaciones y solamente aprendizaje para poder seguir creciendo. Actualmente, como les dije, estamos presentes en 6 países, con servicios ya muy enfocados a la realidad actual del negocio, que es la economía circular. Esto es súper importante para nosotros y siempre lo recalcamos. Cómo nosotros visionamos y cómo nosotros posicionamos nuestra compañía para poder llegar a lo que nosotros queremos ser. Cómo nosotros visualizamos esta empresa y cómo nosotros vamos empujando para que esta visión y esta misión se cumpla. La visión que nosotros queremos es llegar a ser una empresa ambiental multinacional, líder en economía circular. Y nuestra misión tiene distintos ítems, que yo creo que son los importantes para cualquier empresa que quiera ser sustentable, para cualquier emprendimiento que quiera llegar a ser sustentable. Primero, nuestros clientes. Nosotros sin clientes no podemos subsistir. Nuestra empresa se lidera en torno a clientes del rubro industrial principalmente. Tener una empresa con un crecimiento sostenido y rentable, trabajamos con personas. Lamentablemente en este rubro no se valora mucho este ítem, pero para nosotros es el más importante. Las personas para nuestro equipo, para toda la compañía, yo creo que para todos también los que estamos acá, son lo fundamental para que cualquier negocio funcione. Para nosotros es un pilar fundamental. Trabajamos con más de 2.500 trabajadores. Tenemos una cantidad de operaciones del día a día súper importante y que son súper riesgosas también. Estamos en esto. La productividad, el planeta, claramente es por qué se creó esta empresa, y servicios, siempre tratando de innovar. Acá está un poco los servicios que tenemos y dónde estamos nosotros presentes, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en México y también en España, y prestamos un sinnúmero de servicios. Ahora, esto les quiero comentar que esto es un poco en los cuales quería enfocarme en esta presentación, un poco de cómo nosotros tomamos un problema y lo transformamos en una solución y además en una oportunidad de negocio. Les voy a presentar unos casos de éxito, vamos a hablar muy puntualmente de algunos, pero les quiero comentar un poco cómo nosotros hemos desarrollado distintas innovaciones que se han transformado en empresas y que han sido sustentables en el tiempo económicamente. Nosotros hemos creado y también, entre comillas, adquirido otras empresas que son del rubro de la valorización de residuos, ¿ya? En el cual Reciter partió de ser una empresa madre a ser un holding de empresas que está deliberado por distintos ítems enfocados en la gestión de residuos, pero apuntando ya en la valorización de ellos mismos y en cómo poder hacer realidad lo que decíamos en nuestra misión, la economía circular. La primera que les quería comentar un poco, esto es súper a grandes rasgos, después vamos a entrar 2 casos de éxito que me gustaría empezar. Es una empresa que es parte del holding Reciter que se llama Ecofeed, que se especializa en la valorización de la industria de alimentos, principalmente de la industria de la panificación, todo lo que tiene que ver con pan, todo lo que tiene que ver con el descarte de residuos alimenticios. Nosotros lo tomamos, lo procesamos en una planta productiva que está en Buin,
la principal planta productiva, y lo transformamos en insumos y además para alimentos de consumo animal directo. ¿Ya? Para comentarle, esto partió como un emprendimiento y como una idea en el 2014. Recién en el 2018, 2019 se hizo rentable. Y ahí entramos nosotros también a apoyar cómo podemos ver esto rentable. Y esto tiene que ver con un sinnúmero de temas. Tiene que ver primero con tecnologías, tiene que ver primero con capital, tiene que ver primero cómo nosotros visualizamos un problema súper específico y le damos todo el tema, todo el esfuerzo, todo el conocimiento y todo lo que es necesario para que se genere una oportunidad de negocio. Como les digo, esto partió en el 2014 y recién en el 2018, 2019 fue verdaderamente rentable. Ahora esta empresa es rentable por sí sola, pero también tiene la capacidad de ser puesta en el mercado en otros países. ¿Por qué? Porque este problema del descarte alimenticio lo tenemos en todos lados. Es un problema súper específico y es un problema que está muy oculto, pero si uno se va a analizar los datos, por ejemplo, de una industria de alimentos que descarta pan, que descarta galleta, que descarta cualquier tipo de insumo de la fabricación, son millones de toneladas en el año que se mueven y que finalmente terminan, en el mejor de los casos, quemándose. En el peor de los casos, en una feria, revendida, con todo el riesgo que esto genera. Aquí veo una oportunidad de negocio que ahora es rentable, después de casi 6 años de proceso. Otra empresa que nosotros tenemos es una empresa que también ataca un problema muy específico, que es Verdecorp. Verdecorp es una empresa que se dedica a la valorización y a la gestión del residuo descarte de la industria forestal. ¿Qué es esto? Principalmente es una cancha de compostaje, pero que está enfocado 100% en un tipo de industria y en un tipo de cliente que es el descarte forestal. ¿Cuáles son las dos principales industrias que están enfocadas a este problema? CMPC y Arauco, que genera una cantidad de toneladas enorme de este proceso. ¿Qué vimos nosotros? Una oportunidad de un problema muy puntual, muy específico, en una zona geográfica también muy puntual y muy específica, y la transformamos en un negocio. Que ahí también viene un sinfín de aristas que todos nosotros tenemos que tener en consideración. Aristas ambientales, aristas sanitarias, aristas de negocio. No siempre, muchas veces, los dos clientes más grandes les gusta que los posicionen la misma marca y les procesen sus residuos. Nosotros tuvimos que crear 2 marcas para que no chocaran su interés en común. ¿Por qué? Porque CMPC y Arauco son competencias. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos 2 marcas que hacemos lo mismo, pero para ellos son procesos distintos. Afrecor es una empresa uruguaya que también es parte del grupo Reciter, que se dedica a la valorización y gestión de residuos de la industria petrolera principalmente. Tomamos todo el descarte de la industria petrolera, residuos peligrosos, residuos de aceite y limpieza también de tanques de petróleo de la industria petrolera, en este caso. Hacemos una limpieza robotizada, a ver si, como es esto que se está viendo ya. Vimos todo lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Y qué hicimos? Vimos un gran problema. Estos tanques, donde se acumula el petróleo, tienen que ser limpiados periódicamente por normativas internacionales. ¿Cuál era el principal riesgo? Y que había pasado muchas veces en la historia de esto, era que para hacer esta limpieza de distintos tanques metían a personas adentro a limpiarlo, con el riesgo que eso conlleva. Empezamos a averiguar qué más podemos hacer, cómo podemos hacer esto distinto y cómo podemos hacer que esto sea seguro y potencialmente un negocio. Se creó esto y se adquirió. Muchas de estas tecnologías de la gestión de residuos no es nada nuevo, es solo darse el tiempo, averiguar y hacer un negocio que sea rentable. Este robot entra a los tanques de petróleo y los limpia por sí solo. Tomamos todo este descarte y lo transformamos nosotros en un combustible alternativo. ¿Ya? Esto es una industria que está actualmente en Uruguay, pero ya estamos con algunos servicios acá en Chile. Y lo bueno es que al ser equipos móviles es súper fácil replicarlo en otros países, en cualquier lugar que se necesite. Y Geofuturo es una empresa colombiana que se dedica a la gestión integral de residuos y que su principal beneficio es que en este sector de acá hay una planta que se dedica al coprocesamiento en Colombia, una de las pocas empresas que tienen coprocesamiento. ¿Qué significa el coprocesamiento en el rubro del residuo? Finalmente es triturar todo el descarte de residuos que no puede ser valorizado por X motivo, porque está contaminado, porque su materialidad no lo permite, lo trituramos y lo utilizamos como combustible alternativo para hornos cementeros. También, esto es un equipo que finalmente hace la pega.
Y Recipad, también esto es una innovación y esto es algo muy puntual que a nosotros no es mucha ciencia, pero sí ataca un problema muy, muy específico. Esto no es más que una bodeguita que nosotros tenemos en Punta Arenas, en el cual enfardamos distintos tipos de residuos y los llevamos, como decimos nosotros, al continente, al norte, o hacia Gas Centavo, donde está la principal planta de valorización. ¿Por qué esto es tan interesante? Porque finalmente nosotros posicionamos esto que no es nada distinto a lo que quizás muchos ya conocen de plantas de acopio de residuos, pero la pusimos en un lugar donde el gran problema es la logística. Sacar un camión con cartón recuperado de la gente, de la industria, nos sale aproximadamente 2 millones de pesos para traerlo al norte, digamos así. ¿Por qué? Porque hay que embarcarlo, hay que pagar impuestos, también hay que pagar un tema de transporte desde Puerto Montt hasta Coronel. Pero en el momento en que nosotros adquirimos esto y la posicionamos, habían 2 empresas que hacían todo esto en Magallanes, solo 2. Desde las Torres del Paine hasta lo más al sur. Lo más al norte de las Torres del Paine, lo más al sur nosotros atendemos actualmente, nos llegan residuos de la base militar china de la Antártida, porque no saben qué hacer con ellos. Entonces, es una solución que no tiene mucha tecnología distinta si uno se mete en el negocio del residuo. No es nada muy distinto a lo más fácil que se puede hacer, que es acondicionar residuos, pero sí es una solución por una condición geográfica muy, muy puntual, como es estar en el extremo sur de Chile. Ahora, aquí me quiero detener en 2 casos de éxito para que lo podamos entender, de empresas que partieron también como un emprendimiento, que partieron también con proyectos Corfo, como todo lo hemos hecho. Calagro. Calagro, muchachos, es una empresa que está actualmente en la región de los lagos. ¿Qué se dedica a esto? Y esto ha tenido muchos cambios, lleva más de 10 años en el mercado tratando de innovar y tratando de ver cómo lo podemos hacer. Y es un ejemplo muy puntual de cómo hay que ser resiliente también a los cambios y cómo hay que ser súper adaptativo a los problemas que nos van levantando cada uno de estos negocios. Calagro es una empresa que se dedica a algo muy, muy puntual, que es el descarte de la conchuela de molusco. ¿Ya? Todas las conchitas de los moluscos están hechos yo creo que casi el 95% de cal agrícola. De cal, esa es su principal materia prima. ¿Qué hacemos nosotros? A través de hornos cementeros la transformamos en un sustrato para los suelos, que es cal. ¿Cuál es nuestro modelo en este momento? Es que nosotros tomamos todo el descarte de las plantas de la industria de la miticultura, lo transportamos solamente las conchas de molusco, la recepcionamos en una gran planta, secamos esta conchilla, la molemos, la envasamos, la almacenamos y luego la comercializamos. ¿Ya? Conociendo también que este es un mercado y esto es un negocio que solo en el lado nacional es sostenible en el sur de Chile, porque es donde más se genera este tipo de industria. Si nosotros extrapoláramos esto acá en Santiago, sería una quiebra segura. Si lo metemos en el norte, no funcionaría. Es algo muy puntual que tiene un gran beneficio, pero en la zona sur de Chile. Tenemos una capacidad, esto es una nueva planta, que aquí también lo quería comentar, una nueva planta en la cual tenemos una capacidad de 50.000 toneladas al año, tenemos 2 líneas de secado y 3 líneas de envasado. Esto es una planta nueva, que tuvimos que nosotros cambiar una planta que llevábamos casi 8 años trabajando en ella. ¿Por qué? Porque al lado de esta planta, de la planta anterior de Calagro, se puso un colegio. Se puso un colegio de la enseñanza básica. Y ustedes entenderán que lo que nosotros procesamos acá es conchilla que viene no siempre en las mejores condiciones. Y se seca la conchilla, imagínense el olor que tiene eso. ¿Qué pasó esto? Se puso el colegio y al año lleno de denuncias. Lleno de la población, toda la comunidad, y en su claramente es algo que cualquiera haría, nos levantó la mano y nos dijo, oye, ustedes nos están generando un terrible problema. Llegan nuestros niños y se encuentran con este olor y se van a la casa y quedan todo el día pasados a concha. Disculpando la expresión. Claro, y nosotros, estábamos ahí, y en la zona sur de Chile ya es un tema sensible el tema de los residuos. ¿Qué hicimos? ¿Saben qué? No podemos seguir ahí. Si este negocio sigue en este lugar, lamentablemente está destinado a morir. La comunidad es parte importante de cómo nosotros tenemos que visualizar el negocio para que sea rentable en el tiempo. ¿Qué hicimos? Nos cambiamos de galpón, nos fuimos a un sector que esto está metido entre medio de los árboles,
sepamoya cómo llegar, diría la gente del sur, donde el diablo perdió el poncho. Estamos metidos entre medio de los árboles donde no hay nada. Estamos solos nosotros ahí. Y podemos hacer todas estas inversiones. Una capacidad el doble de productiva, 2 líneas de secado y 3 líneas de envasado. Pero ¿qué más se puede hacer? Con el aprendizaje que tuvimos de ese problema, también instalar mejoras que la antigua planta no nos permitía, y esta sí. Por ejemplo, un nuevo filtro de carbón catalítico. ¿Qué permite estos filtros de carbón? Minimizar la cantidad de olores en su principal beneficio para el tema de la comunidad romana y respaldo de suministro eléctrico, que muchas veces en la zona sur hay un problema también con la electricidad. Entonces, se cae, se levanta, se cae, se levanta. Aquí tenemos un suministro que también nos permite. Siempre nos gusta, o quería explicarle este caso, porque es muy emblemático de cómo nosotros tenemos que estar, de cómo nosotros tenemos que, o visualizamos, negocios con solución en un problema muy puntual y en una zona geográfica muy puntual. Y cómo también tenemos que ser viable la adaptación a los cambios de los problemas que estamos encontrando. Entonces, para nosotros Calagro es una empresa que, si bien económicamente y en temas de margen da un margen no tan alto de ganancia, sí una solución a un problema muy grande en la región. Pero aún así hay oportunidades. ¿Por qué? Si nosotros visualizamos nuevamente el proceso y todo lo que tiene que ver acá, ¿qué pasa si uno seca, por ejemplo, carne? El porcentaje del producto final no va a ser lo esperado. Y cuál es un gran problema que nosotros existe en Chile y que no está solucionado, es que la cantidad de descarte que se genera en la industria viticultora, casi un 40% es, digámoslo así, concha seca, y lo demás es concha con carne. O sea, hay un 60% dando vuelta en el mercado que termina actualmente, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario. Lo más común es que nadie sabe dónde termina. A veces uno va caminando con algunas canchas o algunas plantas y hay acopios de quizás cuánto tiempo de conchillas. Ahí hay una oportunidad para nosotros o para cualquiera que también la pueda tomar. Y finalmente este descarte, esta conchilla que era un problema, se transforma en sustrato para los suelos agrícolas del sur de Chile. Esta última empresa que les quería comentar es una empresa también del sur de Chile que se llama Greenspot. Greenspot es también una empresa filial que se dedica a la valorización, recuperación y reciclaje de plásticos. ¿Pero qué tipos de plástico? También un plástico que es un problema muy específico que también está en la industria salmonera de Chile, que es el descarte de todo lo que tiene que ver con la industria salmonera. Boyas, EPS, redes de pesca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros? Procesamos y valorizamos distintos tipos de plástico, y hacemos distintos tipos de procesos, desde peletizado hasta compactación para exportación a China, etcétera, 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 pero apuntando siempre a un problema muy puntual que tiene que ver plásticos de la industria salmonera, solucionando ese tema muy puntual. Tenemos una certificación del 100% de los pellets que nosotros generamos. Como comentario, por ejemplo, no sé si ustedes oigan la marca Patagonia, los jockeys de la marca Patagonia son generados con estos pellets, con pellets de la industria salmonera, para que lo tengan en consideración. Y ahí uno va haciendo esta simbiosis industrial que es súper entretenida y que es súper, lo que hablaba Rosario anteriormente, cómo nosotros tenemos que ser capaces de relacionarnos también con gente que esté involucrada en este ecosistema de gestión de residuos, de economía circular, porque vamos a generar muchas veces conversaciones que esas conversaciones también podrían ser algunos casos de éxito de negocio. A nosotros nos pasó en una conversación, en una reunión, en una misma exposición, había alguien de la marca Patagonia y nos dijo, oye, ¿por qué no nos hacen las viseras de nuestros jockeys que son de plástico con estos pellets? Hay una oportunidad de negocio tremenda. Y para también las empresas poder visualizar que están haciendo las cosas bien. En temas de valorización, hemos logrado hasta la fecha valorizar algo así como 7 estadios nacionales en temas de plástico. ¿Pero cuánto plástico quedará dando vuelta acá? Nadie sabe, es muy difícil. La industria salmonera y todos los plásticos que se descartan de esta industria, lamentablemente se terminan en el mar abierto, en las corrientes. Entonces pasa que nosotros muchas veces, o la industria en sí,
tiene regulaciones en el cual tiene que limpiar sus plantas, tiene que tomar los residuos que se generen en sus propias operaciones, pero lamentablemente aquí hay muchos factores que conllevan. Por ejemplo, cuando uno está en una piscicultura o en un centro de cultivo mar adentro, los centros de cultivo están en la mayoría de la zona sur de Chile y que están cubiertos con boyas, con lo que sea, hay lobitos marinos que muerden las redes y sueltan las boyas. Y eso pasa muy comúnmente. Entonces, las boyas quedan dando vuelta por mar abierto y con una corriente llegan a playas. Entonces, la cantidad de plástico que quizás está dando vuelta es increíble todavía. ¿Nosotros qué podemos hacer? Si es que estamos viendo también alguna oportunidad, es como sabemos que hay plástico mar adentro, hay una oportunidad también por ahí, quizás una cosa muy puntual, recolección mar adentro. Puede ser. Quizá hay algún sistema, quizá podemos adecuar algo que nos va a permitir hacer una solución súper a medida, pero ya conociendo el problema muy puntual y muy a raíz. ¿Qué hacemos nosotros acá en esta empresa? Tomamos estos plásticos, los peletizamos y fabricamos distintos tipos de productos. Composteras, rack de agua y lo que son los CPS, más conocidos como el Plumavit. Nosotros los compactamos, hacemos bloques cuadraditos que parecen bloques finalmente y lo exportamos a China. Ahí se ocupa como materia prima y tenemos un ingreso. Aquí está un poco las composteras también que fabricamos. Y eso es un poco como lo que nosotros hacemos principalmente con lo que hemos logrado hacer con algunas de las empresas de nosotros y cómo hemos desarrollado algunos casos de éxito. También otra línea de negocio que tenemos y el por qué también nos interesaría poder conversar con cualquiera que esté acá, muchachos, le da puerta abierta porque a nosotros también nos interesa vincularnos con ustedes, tiene que ver cómo nosotros nos vinculamos con emprendimiento desde el sector industrial. Nosotros estamos enfocados 100% al rubro industrial, trabajamos 100% con industria y tenemos nuestros principales clientes, como les comentaba anteriormente, son industria. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros ofertamos y concluimos también que muchas veces desde el punto de vista del negocio, dejamos de ver a veces oportunidades que son emprendimientos más pequeños y que no cumplen quizás con todo lo que tiene que ver con la autorización sanitaria, no son empresas tan grandes y uno desde el lado empresarial a veces los deja de ver. ¿Qué hicimos? Creamos un catálogo en el cual nosotros estamos todos los días tratando de contactar a distintos emprendedores para poder entregar soluciones a nuestros clientes desde el foco del emprendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tomamos distintos tipos de emprendimiento que tengan que ver con la gestión de residuos y proyectos que tengan que ver con la economía circular. Lo incluimos a este tipo de catálogo, distintos tipos de residuos. Por ejemplo, si hay emprendimientos del rubro textil, del rubro plástico, del rubro de cartón, etcétera, etcétera, etcétera. Como son todos estos con los cuales ya hemos hecho anexo, nosotros ofrecemos y hacemos proyectos en conjunto. ¿Por qué? Porque lo que decía Rosario, también lo concuerdo, acá muchas veces las empresas pueden ser un aporte y sabemos que pueden ser un tremendo aporte, pero hay que saber cómo nosotros podemos llegar a ellas. Y una forma de llegar es hacer esta simbiosis industrial y que a través de quizás una empresa como Reciter, que tiene la gestión integral con un cliente que le maneja sus 100% de los residuos, levantarle la mano y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un contacto, tenemos el nexo con una empresa que, por ejemplo, Cositex, puede hacerte algo más con tu descarte textil, que quizás no van a hacer un manejo, no sé, de toneladas y toneladas, pero sí va a ser un aporte. Tomamos nosotros todos estos temas y los empezamos a gestionar con algún tipo de proyecto para hacer lo que sea y lo que vaya viendo dependiendo del proyecto. Hacemos una sustitución del insumo industrial, hacemos una solución a un residuo complejo, hacemos regalos corporativos o proyectos circulares variados. ¿De qué para que podamos como centralizar esto? Un poco estos son los proyectos que hemos levantado con algunos de estos emprendimientos circulares, que ojalá pudiéramos tener más y más y más, y que si hay alguien acá, ojalá levanten la mano después y nos podamos juntar y tomar un café y conversar para ver qué más podemos hacer. Estos 5 proyectos son súper emblemáticos. La valorización de envases de queso fresco con materialidad compleja. Este era un problema muy puntual de un cliente. De un plástico, que es un plástico 7, que todos sabemos que es el plástico más complejo de procesar. Hay emprendimientos que toman este plástico y hacen posavasos o macetas.
¿Qué evaluamos? La compra de 750 unidades para un cliente formal o también para nosotros mismos. Lo mismo con la valorización de textiles, transformar residuos de interlayer de cartón en contenedores de almacenes de papel, circularidad de uniformes corporativos, circularidad de bolsos, locker, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas soluciones son las que nosotros tratamos de vincularnos con cualquier emprendimiento que tenga que ver con alguna solución circular. ¿Por qué? Porque a través de nosotros, que quizás tenemos un contacto más directo con los clientes generadores de manera industrial, podemos ofrecer estas soluciones y podemos hacer algo en conjunto. Así que vuelvo a repetir lo que decía Rosario, es súper importante poder tener esta simbiosis industrial y que podamos conversar. Cada uno de los que están en este proceso es importante para llegar a lo final, que es finalmente tener una industria que sea más sustentable y además tener circularidad en todos sus procesos y que finalmente cada una de las industrias que estén en este ecosistema sea rentable, que es lo más complicado. Ahora, acá nosotros quisimos dejar algunas brechas para que lo podamos conversar. ¿Cuáles son las brechas que desde nuestro punto de vista han sido las más complicadas para concretar cualquiera de estos proyectos? Que son proyectos evaluados con emprendimientos desde el punto de vista de la industria. El primero es que, a diferencia de que sea un tratamiento de residuos y un tratamiento de gestión más industrializada, los costos en los productos circulares versus los productos tradicionales en temas de valorización son súper altos. Entonces, valorizar un residuo textil, por ejemplo, con un emprendimiento, sale, no sé, le voy a poner un número, 5.000 pesos el kilo, versus el tratamiento de llevarlo a un coprocesamiento que me sale 23 pesos el kilo, la industria que va a decir, chuta, pensémoslo 2 o 3 veces, como cualquiera, ¿no es cierto? Ahí hay una gran brecha. ¿Cómo? Otro punto también importante es que los emprendimientos con temas circulares muchas veces no cuentan con resolución sanitaria. Y eso es una gran brecha también desde el punto de vista industrial. Lamentablemente la base para poder funcionar en temas de residuos es esta, una resolución sanitaria, más que los temas de costo. Las resoluciones sanitarias son súper importantes porque cualquier rubro industrial tiene que declarar su residuo en el portal de ventanilla única del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, sí o sí, es un gran diferenciador cuando un emprendimiento o una empresa tiene resolución sanitaria y tiene sus papeles como lo legalmente válido para poder procesar. Baja equivalencia de residuos en la elaboración de productos. También, muchas veces los residuos que nosotros entregamos no son los mismos que pueden salir en producto terminado. Entonces, no sé, es muy difícil que, por ejemplo, a un emprendimiento le entreguemos 10 toneladas de un tipo de residuo, porque su capacidad también es pequeña. Los tipos de productos que se están haciendo, esto es muy importante. Los tipos de productos, estoy hablando desde el rubro industrial, no muchas veces satisfacen las necesidades de un problema industrial. Por ejemplo, es muy complejo llegar a un producto de souvenir porque son temas muy puntuales, como lo que hablaba Rosario, de que quizás no le van a comprar más otro proceso de souvenir en Antucoya o en alguna minera, porque son temas puntuales. Pero si llegásemos a visualizar una oportunidad de cómo cambiar un insumo quizás industrial, que sea costo y beneficio viable, ahí hay un negocio súper grande y súper atractivo. Llegar al cliente adecuado y además el stock, casos de compra con poco tiempo de anticipación. ¿Ya, muchachos? Eso nosotros les queríamos comentar, agradecerle el tiempo y, bueno, como les había dicho, si es que hay alguien que tenga algo relacionado con residuos, por favor, sentémonos a tomar un café, conversemos que hay oportunidades para todos. ¿Ya? Muchas gracias.